Hola, bienvenidos a Amor con Verdad Podcast. Mi nombre es Sara y tengo la alegría de ser la host de este canal y pues qué bonito que estés aquí. Ya hoy es sábado santo y bueno, de verdad que si tú has estado conmigo todos estos días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y has llegado hasta hoy, de verdad que quiero darte muchísimas gracias. Quiero que sepas que cada uno de estos videos está hecho con todo el amor del mundo para que la persona, o sea, tú que estás viendo, que estás escuchando, pueda realmente acercarse más a Jesús. Creo que ese es la meta de este podcast, que cada oyente, que cada persona que se conecta pueda este ser el instrumento de Dios para que esta persona pueda tener una relación más cercana, más profunda, más íntima con el Señor. Porque Dios en esta última generación yo sé que hará proezas, pero necesitamos ser una generación de íntimos. Me gustaría que para iniciar este podcast que está siendo una locura, me acompañes a orar y darle la bienvenida al Espíritu Santo, que Él sea guiándonos, que Él sea dirigiendo en verdad todo lo que digamos aquí para que pueda ser de bendición para tu vida. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por permitirme estar aquí, por permitirme poder compartir tu palabra con tantas personas bonitas que están hambrientas de conocerte, Señor. Que seas tu Espíritu Santo dirigiendo cada palabra y que podamos, Señor Jesús, salir de aquí diferentes, salir de aquí más cerca de ti, Jesús, sobre todas las cosas. Dirige este canal, dirige este episodio. Estamos aquí, Señor, dispuestos a escuchar tu voz. Glorifícate como siempre lo haces. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu amistad, Señor. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, señores, hemos recorrido durante esta semana todo lo que fue la última semana de Jesús, sus últimos días antes de enfrentarse a la cruz. Ya ha pasado de todo. La entrada triunfal, el vuelco de las mesas en el templo, la Santa Cena, el lavado de pies. Y después de todos esos acontecimientos, dice la palabra que después de cantar himnos, y esto es tan bonito, después del Señor cantar himnos, cantar alabanzas al Señor, Él va al Getsemaní. Qué, qué bonito como Jesús adora a través de su alabanza, pero Jesús adora a través de su obediencia también. Y se dirige hacia el Getsemaní, este lugar donde él solía irse a orar. No es un lugar nuevo, no es un lugar diferente, es el lugar donde él solía retirarse a orar. Y es muy importante esto porque es la manera de Jesús de voy a estar, yo sé que me están buscando y yo voy a estar en el mismo lugar de siempre. Y ellos me van a encontrar ahí, yo lo sé. Y Jesús va a ese lugar, Judas se va. Eso me parece, eso también yo como que quiero. No hay muchos detalles, pero tipo, ¿por qué excusa habrá utilizado Judas para irse? Porque estamos cenando, estamos chill, después de cenar todos nos vamos a orar porque tú te vas. Me parece curioso, bueno, vamos, que no aporta nada al tema, pero quisiera yo saber realmente qué excusa habrá utilizado Judas en ese momento. Y llegan al Getsemaní y ahora inicia la noche más larga. Inicia el acontecimiento más desgarrador en la historia de la humanidad. El acontecimiento más triste. El acontecimiento donde vemos al único hombre inocente que pisó esta tierra ser culpado. Lo vemos ser juzgado
como culpable. Y ahí en el Getsemaní empiezan a pasar muchos acontecimientos, pero uno de esos acontecimientos nos va a responder la pregunta por la que tú entraste a este video. ¿Por qué murió Jesús? ¿Por qué murió Jesús? Es lo que quiero intentar responderte en el día de hoy. Y lo que pasa en el Getsemaní nos ayuda a entender esto, a saber esto, a reconocer esto, a identificar esto, a encontrar esta respuesta. Porque todos tenemos el conocimiento de la muerte de Jesús. ¿Sabes? Si tú eres de Latinoamérica o Hispanoamérica, tú debes saber de Jesús, tú debes saber de su crucifixión, tú debes tener todos estos conocimientos. Pero, ¿por qué? ¿No te has preguntado por qué murió? ¿Cuál era la razón detrás de esta muerte que es celebrada aún después de 2000 años? ¿Qué pasó? ¿Por qué murió? ¿Por qué esto es importante? Porque realmente Jesús no es el único, ni el primero, ni el último ser humano que muere crucificado. Lo que pasó Jesús lo pasaron otros seres humanos, hablando de su muerte de cruz, ser clavado en una cruz, ser latigado con el látigo de Roma, tal vez la corona de espinas, tal vez, no sé, la lanza, puede ser que también otras personas se lo hayan hecho, el escupirle, el golpearlo, el burlarse de él. Jesús no fue el primero, ni el último, ni el único que murió en la cruz. Entonces, ¿por qué su muerte es diferente? ¿Por qué su muerte es impactante? Porque su muerte hizo que la historia se dividiera, porque su muerte es tan hablada, recordada, celebrada o conmemorada, vamos a decir, hasta el día de hoy. ¿Qué hizo de la muerte de Jesús diferente a las demás muertes de otras personas que también atravesaron muerte de crucifixión? Esto es lo que queremos hablar en el día de hoy. Y en Getsemaní encontraremos esta respuesta. Así que me gustaría que me acompañes leyendo en Mateo. Hoy vamos con Mateo. Esto lo podemos encontrar en otros evangelios, pero vamos a leerlo en Mateo. Mateo 26, verso 36 dice: Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces vino Jesús a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Con que no pudieron velar una hora junto a mí, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y fue otra vez a donde los discípulos. Y al final termina Jesús diciéndole a ellos: Levántense, vamos, miren, está cerca el que me entrega. Y sucede el arresto de Jesús. Primero vamos a hablar del nombre, Getsemaní. Ustedes saben que Getsemaní significa lagar. Este era el lugar donde se exprimían las olivas del vecindario, vamos a decir. Aquí estas olivas pasaban por este proceso de prensado, de presión, para sacarles ese aceite, ¿verdad? Muy costoso, muy importante para los judíos. Por esto el nombre Getsemaní se refiere a este lagar. En el mismo lugar donde las aceitunas eran aplastadas, eran presionadas hasta que pudieran sacar lo mejor que tenían, que es aceite.
en ese mismo lugar, el Hijo de Dios fue presionado, fue aplastado, fue quebrantado hasta sacarle lo mejor que él tenía, la mejor sustancia, la sustancia más valiosa en el reino de los cielos, la obediencia. Cuando Jesús fue presionado a su mayor capacidad, de él salió pura obediencia. Y esto es simplemente magnífico. La perfección de la obediencia de Jesús hasta el final. En el jardín de Edén vimos cómo la desobediencia fue la marca que dejaron Adán y Eva, pero aquí en el Getsemaní vemos cómo la obediencia es la marca que deja Jesús. Y ahí está Jesús horas, minutos antes de su arresto, antes de enfrentarse a la muerte de cruz, antes de dar este paso inmenso en su misión, que ya vimos que era su misión desde el principio. Y eso me hizo recordar mientras estaba haciendo el episodio de la cena de Pascua, de la Santa Cena, me puse a pensar, porque Jesús era judío, ¿verdad? Ciertamente. Entonces, él todos los años con su familia, desde siempre, celebraban la Pascua. De hecho, nos muestran que eh, cuando Jesús era niño, ellos iban a Jerusalén a celebrar la Pascua y ahí fue que Jesús se perdió. Ahí yo me pongo a pensar cuántas veces Jesús estaba ahí celebrando la cena de Pascua y cada vez que veía este cordero que era sacrificado, solamente recordaba que este iba a ser el pronto. Y no sé, me dio mucho sentimiento porque no fue algo de un día para otro, fue el Señor desde que tuvo, ¿verdad?, su uso de razón, no sabemos a qué edad ciertamente, él ya sabía su destino, pero imagínate, todos los años Jesús celebrando la Pascua y sabiendo que él pronto iba a ser ese cordero, que él pronto iba a ser sacrificado. Pero aún así, él perseveró amando a las demás personas, perseveró amando a sus discípulos, perseveró siendo fiel a Dios. Tuvo tantas oportunidades para correr, para rechazar su llamado, para desobedecer al Padre, pero Jesús es el Hijo perfecto, el Hijo que es obediente hasta el final. Y aquí en Getsemaní lo demuestra, porque cuando vemos el estado emocional de Jesús, dice que él estaba angustiado, que él estaba entristecido, su alma estaba entristecida hasta la muerte. Y esta expresión que se utiliza en el griego está denotando la expresión de mayor tristeza que puede experimentar un ser humano. O sea, no le está diciendo Jesús está tristecillo, no, Jesús está triste. El mayor nivel de tristeza que un ser humano puede experimentar es lo que Jesús está atravesando ahora. Este es el mensaje que el autor quería comunicar, que Jesús estaba tan triste, la mayor tristeza que un ser humano pudiera atravesar. Y creo que lo más cercano que podríamos entender de esta tristeza, de este dolor que estaba sintiendo Jesús, es este dolor de luto. Cuando alguien pierde un ser querido, cuando un hijo pierde a su padre o cuando un padre pierde a su hijo, que era lo que estaba sucediendo, lo que estaba a punto de suceder. Un hijo iba a perder a su padre y un padre iba a perder a su hijo. Y esta es la clase de dolor que estaba experimentando Jesús, un dolor que lo desgarraba por dentro, un dolor que lo quebrantaba, un dolor que se sentía de manera física, un dolor que abarcaba todo su pecho, un dolor que hacía que su sudor cayeran como grandes gotas de sangre. Esta es la clase de tristeza, de dolor, de quebrantamiento que está experimentando Jesús en este momento. Él no solamente está triste de que, ay, estoy triste, no, es
esta clase de tristeza que hace que todo tu cuerpo te duela. Esta clase de tristeza que parece que el aire te falta en los pulmones y no puedes respirar. Es esta clase de tristeza que te da este dolor de pecho tan profundo. Esta es la clase de tristeza que estaba pasando Jesús en este momento. Y ahora, en esta gran tristeza y en este gran dolor, ¿qué hace Jesús? Él ora. Y esto es un gran ejemplo para nosotros. ¿Qué hacer cuando estamos en el mayor momento de desolación, de tristeza, de amargura en nuestras vidas? ¿Qué hacer cuando estamos atravesando la noche más larga de nuestras vidas? Lo que hizo Jesús, orar a nuestro Padre. Y Jesús va y ora, y Jesús se siente tan débil que incluso llama a algunos de sus discípulos, vengan, oren conmigo. Y a mí esta parte también me quebranta mucho porque Jesús, bueno, no sé si podría decir necesitaba porque, bueno, tenía el Padre, pero en ese momento él quería este respaldo en oración de sus discípulos. Pero sus discípulos eran inmaduros en este momento y se durmieron. Ellos no estaban entendiendo lo que Jesús estaba atravesando, no lo podían acompañar en esta situación realmente porque no estaban entendiendo, eran muy inmaduros. Dice que dormían a causa de la tristeza, su mente era muy pequeñita, no comprendía la gran sabiduría de Dios. Y Jesús tuvo que enfrentar todo esto solo. Y esto me quebranta porque digo, ahora, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir comportándonos de forma inmadura, dejando a Jesús solo? ¿O seremos esta iglesia que acompaña realmente a Cristo? Esta iglesia que lo respalda en oración, que está con Él, porque dice cuando el Señor llama a sus 12, dice que los llamó para estar con Él. Dios nos llama para que estemos con Él. Entonces seremos estos discípulos inmaduros que no entendemos lo que está pasando y que dejamos al maestro solo, que no le estamos dando ese respaldo en oración, que dejamos que la tristeza, porque nuestra mente, nuestra vista está solamente en las cosas terrenales y por eso dejamos que la tristeza nos abarque, o seremos una generación diferente, una generación de discípulos maduros que acompañan al maestro en su noche más larga, que lo respaldan con sus oraciones. Cuando leo esto, le pido al Señor, ayúdame a ser una discípula madura, que no duerma cuando tiene que velar, que la tristeza no opaque mi fe, que en mí, Jesús, tú puedas encontrar una discípula que esté dispuesta a acompañarte, a respaldarte a través de mis oraciones. Entonces, Jesús va y ora. Y la oración que hace Jesús nos da esta revelación de el por qué murió Jesús y por qué su muerte es diferente a las otras muertes de otras personas que murieron en la cruz. Él habla con su Padre y su petición es la siguiente: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y la palabra copa aquí es la clave para entender todo lo que está sucediendo, para entender que la aflicción que sentía Jesús no era solamente por el dolor físico que él iba a atravesar. Él iba a atravesar un dolor mayor. Él iba a atravesar un dolor que lo tenía en esta angustia y no era solamente el dolor físico. Y la palabra copa es la clave. Cuando en el Antiguo Testamento se habla de la copa
del Señor se refiere a la ira de Dios, el juicio de Dios. Y esto lo podemos ver en varios pasajes que me gustaría que leamos juntos, ¿ok? Vamos primero a Jeremías 25, verso 15 al 17. Dice, porque así me dijo Jehová Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor, de esta ira, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Entonces, copa está relacionada con furia, con ira, con castigo, con el enojo de Dios, la ira de Dios manifestada. También en Salmos 75, verso 8 dice, porque el cáliz o porque la copa está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. La copa de la ira de Dios está destinada a todos los impíos, a todas las personas que hacen injusticia, como dice en Romano, la ira de Dios se manifiesta en todos esos que son injustos, esos que se oponen a la justicia, a la verdad de Dios. También podemos leer en Isaías 51. Dice, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz o la copa de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. También esta imagen de la copa de la ira de Dios la vemos en Apocalipsis. Creo que en el capítulo de la ira de Dios les hablé un poco sobre eso. Entonces, cuando el Señor Jesús está diciendo, pasa de mí esta copa, se está refiriendo a la copa de la ira de Dios. Jesús va a tener que beber la copa de la ira de Dios, el castigo de Dios. Él, siendo inocente, tendrá que beber la copa que está destinada para los culpables, para los impíos, para los pecadores, la copa que estaba destinada para ti y para mí. Y esta es la razón de la gran angustia de Jesús. La muerte física no era tanto la razón de la angustia de Jesús. En parte sí, obviamente, pero lo que más tenía a Jesús en este estado de dolor, de tristeza, era la muerte espiritual. La muerte espiritual. Cuando el Señor habla con Adán y Eva, le dice que si ellos comían del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, ellos ciertamente iban a morir. Pero vemos que ellos comen y su cuerpo sigue vivo. Ellos siguen respirando y su corazón sigue latiendo. Entonces, ¿mintió el Señor? De ninguna manera. Dios no mintió. Ellos realmente murieron. Algo peor que la muerte física aconteció en ese momento, la muerte espiritual. La muerte espiritual tiene que ver con la separación de el ser humano de Dios. El ser humano que fue creado para estar con Dios es separado de Dios, y esa es la muerte espiritual y es la mayor angustia que una persona, que un ser humano puede experimentar, y mucho más si este ser humano es el Hijo de Dios que ha estado con Dios desde el principio. Si este ser humano es alguien que aborrece el pecado y ama la verdad, mucho más si eres Jesús. Esta muerte espiritual, esta separación de Dios va a dolerte como nada en esta vida. Y me gustaría aquí hacer un énfasis especial,
porque cuando las personas hablan sobre el infierno, la primera imagen que se les viene a la mente es este lugar donde hay un montón de llamas, donde hay unos diablitos, ¿verdad? Apoyándote, chi, chi. Y esta como esta imagen no de caricatura. Y mucha gente dice, ay, cualquier cosa, un chin de fuego, cualquier cosa. Pero la gente no comprende que el infierno, más que un lugar físico, un lugar lleno de fuego, es un estado de completa separación de Dios. Y lo podemos entender esto muy bien cuando leemos en Mateo, cuando Jesús está hablándole a las personas, diciéndole, hey, cuando van a venir, un grupo va a estar a la izquierda, un grupo a la derecha, y Dios le va a decir a los de la derecha, oigan, ustedes gracias porque ustedes me dieron de comer cuando no tenía comida, me vistieron cuando no tenía ropa, me visitaron cuando estaba en la cárcel, cuando estaba enfermo también me visitaron, no sé qué. Y les dijo a estas personas que hicieron esto, acérquense, que ahora van a recibir pues el premio, ¿verdad? Estoy súper parafaseando, pero a los que estaban a la izquierda, vamos a decir, les dijo, porque ustedes me vieron desnudo y no me cubrieron, ustedes me vieron pasando hambre y no me dieron un plato de comida, me vieron en el hospital y no me visitaron en la cárcel y no estuvieron tampoco ahí conmigo. Entonces, por cuanto hicieron esto, ¿qué dice Jesús que el Señor les va a decir? Apartaos de mí. Y ahí está la clave para entender el infierno. El infierno es un lugar, es un espacio, es un estado donde estamos completamente separados, apartados de Dios para siempre. ¿Y por qué? Esto es lo peor que un ser humano puede experimentar, tanto así para que Jesús diga, y en ese lugar será el lloro y crujir de dientes. ¿Por qué se, por qué va a haber tanto dolor, tanta angustia en este lugar donde vamos a estar, donde, no, vamos, no, perdón, cero vamos. Yo, Señor, líbrame, Padre Santo. Donde algunas personas van a estar, porque no, 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 no. Eh, ¿Por qué? Porque Dios es todo lo bueno que nosotros conocemos. Todo lo bueno que nosotros como ser humano amamos, gozamos y disfrutamos es un eco de lo que Dios es. El amor, Dios es amor. La paz, Dios es paz. La misericordia, la bondad, la justicia. Todas esas cosas, todos esos atributos son solamente un eco de quién es Dios. Por lo tanto, si yo me separo de Dios, todo lo que Él es, también me voy a separar de eso. Entonces, estar en el infierno es estar separado de Dios y por lo tanto vivir para siempre separado, vivir para siempre sin amor, paz, bondad, misericordia, justicia, paciencia, fidelidad. Nada de eso va a poder estar en el infierno porque todo eso son cosas que vienen de Dios y que no existen sin Dios. Y por esto viene esta gran angustia que Jesús describe como el lloro y crujir de dientes. Y esto es lo que va a atravesar Jesús a través de morir en la cruz. ¿Por qué? Dice en la palabra, ay, Dios mío, detesto tener que hablar de este libro porque no lo sé pronunciar. Deuteronomio, dice la palabra ahí, que maldito es aquel que muere en un madero. Todo el que muere en un madero es maldito. Cuando Jesús, siendo inocente, es colgado en un madero, es colgado en la cruz, se hace maldito. Lo cual significa que Él
es separado de Dios. El verbo que estaba con Dios desde el principio y que era Dios fue separado de su Padre. Fue separado. ¿Por qué? Porque maldito aquel que es colgado en un madero. Cuando Jesús es colgado en este madero, todo el pecado de la humanidad cae sobre él y él es maldito. Y por lo tanto Dios se separa de él. Y por eso Jesús clama, tanto citando un salmos como también declarando su angustia. Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque en este momento, donde Jesús está en este madero crucificado, convirtiéndose en maldición, haciéndose pecado, el Padre le tiene que dar la espalda, porque el Padre es santo y no tiene ninguna relación con el pecado. Y así el Hijo queda por primera vez, queda por primera vez solo en esta tierra, en este mundo. Queda solo, sin Dios, completamente separado. Y esta es la razón de la angustia de Jesús en el Getsemaní. Esta es la copa que él no quería beber, pero que él bebió porque era la voluntad del Padre. Qué increíble que mientras otros dioses pedían que mataran a sus hijos en sacrificio, nuestro Dios nos entrega a su único hijo en sacrificio para que nosotros podamos ser salvos. Nuestro Dios es hermoso e impresionante. De verdad que sí. Y en ese momento Jesús está en el madero y pasa lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. El que no pecó se hizo pecado para que nosotros pudiéramos manifestar la justicia de Dios. ¡Qué belleza! ¡Qué entrega! ¡Qué gran amor! ¡Qué gran sacrificio! Entonces, respondiendo a la pregunta del día de hoy, ¿por qué murió Jesús? Jesús murió por ti, Jesús murió por mí. La razón por la que los judíos acusaron a Jesús, la razón por la que lo llevaron a donde Pilato, fue por blasfemia. ¿Y sabes cuál fue la blasfemia que dijo Jesús? Por lo cual los judíos de ese tiempo lo consideraron digno de muerte por tal alta blasfemia. Jesús les dijo que sí, que él era el Hijo de Dios, que él era el Hijo del Santo. Y esa fue la gran blasfemia por la que los judíos acusaron a Jesús y lo llevaron ante Pilato, porque Jesús dijo que él era el Hijo de Dios. Una verdad que simplemente ellos no querían creer, pero que era verdad, nunca fue blasfemia. Esta era la razón por la que ellos mataron a Jesús. Y la segunda razón, la que le dijeron a Pilato, para convertir esto en un conflicto político, es que Jesús era el Mesías, o él decía que era el Mesías, un rey. Y me río porque cuando la gente siempre dice, Jesús murió por la verdad, y en parte tienen razón. La razón por la que Jesús fue acusado
eran por cosas que eran verdad. Jesús era el Mesías, Jesús era el Hijo de Dios, Jesús era el Rey. Y por esto lo crucificaron, por ser quien Él era. Pero esa fue la razón por la que lo mataron. Pero la razón por la que Él murió, por la que Él se entregó, como hablamos en el primer episodio, es porque alguien tenía que beber la copa del castigo de Dios. Porque Dios es un Dios justo y dice en su palabra que Él no da por inocente al culpable. Todo pecado tiene consecuencia. Dice en Romanos que la paga del pecado es la muerte. Cada pecado tiene consecuencia y es la muerte espiritual, la separación completa de Dios. Entonces, Dios nos ama y Él no quiere que vivamos separados de Él. Él quiere que tengamos una nueva oportunidad. Pero Él es justo y Él no puede declararnos inocentes así por así. Alguien tenía que cargar con nuestra culpa. Alguien tenía que recibir nuestro castigo. Alguien tenía que hacerse culpable para que nosotros pudiéramos recibir inocencia. Y ese alguien debía ser inocente. ¿Y quién es el único inocente? El único santo. El único que no ha cometido pecado. Jesús, el Hijo de Dios, que es Dios también. Él era el único que podía llevar a cabo tan grande hazaña. Y aunque lo sufrió, porque no quería beber esta copa, porque no quería estar separado de Dios, no quería pasar por este infierno, Él fue obediente hasta el final y bebió la copa y cargó nuestro castigo para darnos la oportunidad a nosotros de volver a la casa de Dios, de volver a Dios, de no tener que vivir en el infierno, de estar separados de Dios para siempre. Esta es la razón por la que murió Cristo. Él se hizo culpable para que nosotros fuéramos declarados inocentes. Y hay gente que dice, yo no sé cuál es el show con Jesús, porque yo no le mandé a Jesucristo a morir en la cruz por mí. Yo no le dije a él, muere por mí, Jesús. Wow. Y cuando yo escucho eso, digo, pero ¿y quién tiene la moral para haberle pedido eso a Dios? ¿Quién tendría la moral para decirle, Dios, ven, recibe el castigo por mis decisiones? Dios, tú que eres santo, ven y sufre el castigo que yo me merezco para que yo sea inocente. ¿Quién podría tener la moralidad para hacerle tal grande, para hacer tan gran, para hacer tal, para hacer tal grande petición a Dios? Nadie. Aún así, que ni siquiera podíamos pedir o esperar algo tan grande como esto. El Señor, desde el principio, lo diseñó para que suceda de esta manera, para mostrarnos su amor inagotable a través de sus acciones, a través del sacrificio de Jesús. Él sella su amor para con nosotros. Él vio a Adán y Eva y pensó, me imagino, no es suficiente para ellos que los haya creado, que yo esté con ellos todos los días. No es suficiente para ellos para que sepan que de verdad yo los amo. Así que le demostraré mi amor de una manera que simplemente saldrá de su expectativa.
saldrá de todo lo que ellos piensan o imaginan. Porque ustedes creen que el discurso de Jesús es un discurso creíble. Señores, muchas veces juzgamos a los judíos que rechazaron a Jesús, pero es una cosa impresionante pensar que el Dios que creó los cielos y la tierra enviaría a su único hijo para salvarme a mí, que soy una pecadora, que no, o sea, es una cosa que vuela a la cabeza. Así que yo no juzgo a los judíos que no creyeron, porque sinceramente algo que tú dices, wow, es que, no hay nada que se compare a esto, ningún Dios de todos los dioses que existen hace algo parecido a esto. Esto se sale de todo. Pero este es nuestro Dios, señores. Nuestro Dios es el que envía a su único hijo para salvar a los pecadores, a los malagradecidos, a los deudores, a los injustos, a los ladrones, a los mentirosos, a los a lo peor de este mundo. Este es nuestro Dios. Nuestro Dios es el que recibe nuestro castigo para declararnos inocente. Es el Dios de segunda oportunidades. Y si ahí te gustaría recibir una segunda oportunidad y quieres conocer a Jesús, te invito a que repitas esta oración después de mí. Señor Jesús, gracias por tu sacrificio. Yo reconozco que soy pecador, que he fallado delante de ti y me arrepiento. Te pido perdón por mis pecados. Quiero recibirte en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca más sea borrado. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, hay un link en la descripción que puede ayudarte en esta nueva etapa de tu vida. Y con esto terminamos, amados, pero mañana hay otro video que es muy importante, donde vamos a hablar y vamos a ser sinceros sobre la resurrección de Jesús. Vamos a poner la resurrección de Jesús bajo la lupa. Ya pusimos su vida, su muerte. Ahora vamos a hablar de su resurrección. Gracias por ver. Espero que haya sido bendición para ustedes como lo fue definitivamente para mí este episodio. Recordar el sacrificio de Jesús es algo que me levanta, es algo que me encamina, me direcciona a lo que es verdaderamente importante y me llena de esperanza y me hace sentir amada, apreciada y valorada de una manera que nada ni nadie en este mundo puede darme. Así que muchísimas gracias por asistir, por ver este episodio. Nos vemos mañana con nuestro último episodio de el especial de Semana Santa. Así que no te lo pierdas y espero que tengas un excelente resto del día. ¿Ok? Bye bye.